A Él le toca crecer y a mí menguar. Cuánta satisfacción y gozo se produce en nuestro corazón como padres cuando nuestros hijos y nietos van terminando exitosamente cada etapa de sus vidas. Desde sus primeras graduaciones, incluida ahora ya la preescolar, hasta el momento culminante en la entrega de su título profesional. ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo nos alegramos? ¿Cómo hacemos fiesta por esos logros de nuestros hijos y de nuestros nietos? Asimismo, ¿cómo nos sentimos tan satisfechos al ver que nuestros hijos se distinguen en sus áreas vocacionales y escuchamos los favorables comentarios que otros hacen con relación a ellos? Y cómo son estimados, apreciados, distinguidos por los demás. No es cierto, padres, abuelos, no es cierto que decimos para nuestros adentros en esos momentos: ese es mi hijo, esa es mi hija, de tal padre, tal astilla. Y aún vamos más allá, pues el deseo de la gran mayoría de los padres es verse superados por sus hijos y por sus nietos, siendo mejores profesionistas, teniendo mejores matrimonios, formando mejores familias, siendo mejores personas, que los demás los vean a ellos primero antes que a nosotros. En esta ocasión, dedicaremos el tiempo de este mensaje a considerar nuevamente el último versículo que vimos la semana anterior, es decir, las palabras tan significativas de Juan el Bautista, quien dijo: a Él le toca crecer y a mí menguar, refiriéndose a Jesucristo. Durante los días anteriores, pensando ya en la reflexión para esta ocasión, sabiendo que debo continuar en la porción bíblica que sigue a la anterior, no pude quitar estas palabras de Juan el Bautista de mi cabeza, porque me di cuenta que escondida en ellas tenemos pie para otra gran enseñanza que debemos aprovechar y que no quisiera que pasáramos inadvertidamente de ella. La semana anterior, cuando el enfoque de la enseñanza de humildad que Juan el Bautista nos dio en cuanto a la tentación de caer en el pecado del orgullo, al declarar abiertamente que era necesario que Cristo creciera ante los demás, que fuera más importante cada día, y que Él, el propio Juan, fuera decreciendo, menguando en cuanto a su imagen, a su atracción y a su importancia ante los demás. Esa fue la gran lección de humildad que vimos la semana pasada. Debemos señalar que esto que se consideró ampliamente tiene su sentido literal del pasaje que estudiamos y en particular de la frase final de Juan el Bautista. De eso trató el pasaje, de su humildad, de reconocer la mayor importancia de Jesús ante los demás y la menor de él, y aceptarlo gozosamente. Pero ahora, en los siguientes minutos, nos enfocaremos en otra importante enseñanza que podemos inferir, que podemos derivar de esa frase tan significativa de Juan. Por lo tanto, nuestro enfoque ahora no se trata de cómo la gente debe considerar a Cristo más importante que a Juan, sino cómo Cristo debía ir creciendo en el interior de Juan y cómo éste debía ir menguando
su propio yo. Por eso este enfoque lo podemos enunciar así, en referencia a Cristo. Él más, yo menos. Cristo más, no solamente para los demás, sino primero para mí mismo. Estarán de acuerdo en que este concepto es completamente claro. Sí, que los demás vean mucho más a Cristo que a mí, pero que yo mismo vea más a Cristo en mí que lo que yo me vea a mí mismo. Que en este sentido también Cristo vaya creciendo y yo menguando. Este mismo argumento lo podemos correlacionar con la expresión que 3 veces se menciona en el libro de los Hechos sobre el crecimiento del Evangelio. La primera vez la encontramos en el capítulo 6, en la reseña sobre la elección de los 7 diáconos, donde dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La primera vez que encontramos la expresión que crecía la palabra del Señor. La segunda mención se encuentra en el capítulo 12. Después de la liberación milagrosa de Pedro, que había sido apresado. En esa ocasión se agrega un elemento más a la frase al decir: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hay ese agregado entonces. La primera frase dice solamente que crecía la palabra del Señor. En esta segunda ocasión dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La tercera mención se da en Éfeso, cuando después de la fructífera predicación de Pablo, cuando entonces se complementa el crecimiento del Evangelio en una declaración impactante. Esta es la declaración: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La Biblia textual de Reina Valera traduce esta última cita más elocuentemente al decir: la palabra del Señor crecía con potencia y prevalecía. Otra vez tengo que decirlo. La interpretación inmediata de estos textos es literal. En estos 3 del libro de Hechos se habla sobre el crecimiento de la palabra de Dios, el crecimiento del Evangelio exponencialmente. Es decir, llegando a más y más personas, llegando a más y más pueblos y ciudades. Pero de igual forma que en la declaración de Juan el Bautista, podemos también afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Evangelio también crecía internamente en el corazón de los creyentes. Y que también en sus corazones la palabra de Dios se multiplicaba. Y que crecía con potencia y que prevalecía en ellos. Es decir, era tan fuerte la palabra de Dios en sus corazones que resistía firmemente todos los embates terribles que los enemigos lanzaban contra los cristianos, tratando de regresarlos a su vida antigua, que apostataran de la fe nueva en Jesucristo. Esto corresponde completamente a nuestra doctrina de la santificación, en la que el creyente va creciendo más y más, buscando parecerse a Jesucristo, el varón perfecto, donde el creyente cada día más y más va decreciendo en cuanto a su yo interno, a sus deseos, a sus pensamientos, a sus pasiones. Esa es la santificación. La palabra de Dios creciendo con fuerza en el interior y obrada por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
De igual forma, también el concepto que estamos argumentando es una clara referencia al crecimiento del fruto del Espíritu Santo en los creyentes y que se describe en la carta de Pablo a los Gálatas y que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Cuando este fruto crece, madura y se muestra a todos, es cuando Cristo va creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando. ¿Qué características de este fruto? ¿Cómo se muestra ese crecimiento de Cristo en nuestro interior y que nosotros vamos menguando? Cuando el fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, amor hacia los demás, gozo en nuestro corazón en medio de las tribulaciones más grandes que podemos tener, paz, confiando totalmente en la intervención del Señor, en que estamos en sus manos, paciencia, es decir, siendo pacientes con los demás, benignos, que esa benignidad esté en nuestro corazón para que luego se manifieste en hechos de bondad hacia los demás. Fe, una fe que va creciendo más en nuestro Señor Jesucristo. Y agregaríamos aquí fidelidad, fidelidad de nuestra parte también, que va creciendo más y más hacia Él. Templanza, dominio propio ante la tentación, ante los ataques del diablo, ante las provocaciones de todo tipo. Cuando este fruto crece y se manifiesta de esa manera, es cuando Cristo está realmente creciendo en nuestro interior. Y nosotros vamos menguando más y más. Ahora bien, para dar un fuerte sustento al concepto que estamos considerando, podemos entonces hablar sobre la confirmación de este concepto. Y así como mencionamos 3 textos del libro de los Hechos sobre el crecimiento exponencial del Evangelio, aplicándolo también a su crecimiento interno, ahora mencionaremos otros 3 textos escritos por Pablo que confirman claramente este concepto. El primero de ellos se encuentra en la disertación que este apóstol dirigió a los Gálatas, en la que reafirma la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y para dar más fuerza a su enseñanza, la siguiente declaración la hace en primera persona, dando testimonio que su enseñanza no era solamente teoría, sino práctica en su propia vida. Estas son sus memorables palabras, memorizadas incluso por miles de cristianos en todo el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración de Pablo no era ni falsa, ni exagerada, ni presuntuosa. El testimonio que la propia Escritura da de él, de Pablo, durante todo su ministerio, confirma plenamente la veracidad de su declaración. Su cambio al ser alcanzado por Cristo fue radical. De esclavo del pecado, del odio, del orgullo, de las malas pasiones, cambió y se rindió a los pies de Cristo como su esclavo, su servidor, su más grande representante en la tierra. Quien veía a Pablo, no lo veía a él ya, sino a Cristo en él. Ya no era el Saulo anterior, ahora era el Pablo, siervo, esclavo, representante de Jesucristo. Incluso, ya antes había dicho a los corintios, incluyéndolos ahora
a ellos estas palabras. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dimensionamos la profundidad de esta frase? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo está diciendo ni más ni menos que cuando Cristo crece en nuestro interior, llegamos a pensar como Él mismo piensa. Nuestros pensamientos, antes sucios, maliciosos, egoístas, empiezan a ser sanos, limpios, buenos, positivos, no maliciosos, no egoístas, al contrario, pensando solo en el bien de los demás y buscando en todo momento agradar a Dios y mostrarle nuestra gratitud por la maravillosa obra que ha hecho en nuestra vida. Tenemos la mente de Cristo, los cristianos. Claro, cuando Cristo está creciendo en nuestro interior y nosotros decreciendo. Debo aclarar que Pablo no era en ninguna manera un hombre perfecto, ni ninguno de nosotros lo podemos ser, como sí lo era, lo es y lo será siempre el Señor Jesús. Pablo tenía también sus momentos de prueba difíciles. Era débil también. Luchaba contra su yo carnal que reclamaba su atención, ser obedecido, que volviera otra vez a los vicios, a los placeres de su antigua vida. Pero Pablo ahora tenía a Cristo en su interior y el Espíritu Santo luchaba por él en contra de su vieja naturaleza. Y aún, de acuerdo a su propio testimonio, sufriendo eventuales caídas, se levantaba enseguida para seguir adelante y permitir que Cristo siguiera creciendo más en su corazón y tomando dominio de todos sus sentidos, deseos, pensamientos, palabras y hechos. Y un texto más de Pablo, nuevamente escrito a los Corintios, pero aplicados a todos los cristianos, nos recuerda que, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno forma parte de él. Sí, lo hemos leído bien. Nosotros los cristianos somos maravillosamente el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos. Por sobre todo somos su corazón. Para que esto sea una perfecta realidad, entonces Cristo tiene que estar en el interior de su cuerpo. Para que éste sea un organismo viviente, activo y productivo. Literalmente, Cristo sigue obrando en este mundo, ahora con un cuerpo que puede estar en todos los rincones del mundo al mismo tiempo. Pues los cristianos nos contamos por millones en toda la faz de la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Para que sea una realidad que se visualice tangiblemente, plenamente, Cristo tiene que estar en el interior y Cristo tiene que crecer. ¿Cuánta enseñanza podemos deducir de la humilde declaración de Juan el Bautista cuando dijo: a él le toca crecer y a mí menguar? Cristo debe crecer exponencialmente, sí. Cada día debe ser predicado a más gente que lo conozca, más lugares donde Cristo tiene que ser anunciado. Pero Cristo también debe crecer internamente, en cada creyente, en cada persona que se rinde ante Él y lo confiesa como su Salvador. Esto ocurre cuando la palabra de Dios, el Evangelio, que es el propio Señor Jesús, invade todo nuestro ser interno, lo posee, lo subyuga con su santo amor. Cuando somos asiduos a su palabra,
entonces el Espíritu de Dios trabaja en nuestro espíritu y Cristo empieza a crecer poco a poco dentro de nosotros. Y nosotros empezamos a reflejarlo, a reflejar a Cristo a nuestro derredor. Qué privilegio hemos recibido al creer en Cristo, pero qué grande responsabilidad también. Ahora podemos entender el insistente llamado de Dios reiterado en toda su santa palabra, de vivir en santidad, en su justicia y en su verdad. Fuimos llamados de las densas tinieblas donde nos encontrábamos muriendo para vivir en la inefable luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero también para nosotros mismos ahora ser esa luz. Ahora lo podemos entender mejor al Señor cuando nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Nosotros, los cristianos, como el reflejo de la luz de Cristo, eso es lo que somos. La gente debe ver a Cristo en nosotros, en nuestra vida entera, cómo somos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante las situaciones adversas. Pero nosotros somos débiles, imperfectos, carnales, poco espirituales, seducidos todo el tiempo por los engañosos atractivos y pecaminosos del diablo. Caemos continuamente. No podemos vencer el mal que aún se encuentra en nuestro interior, porque nosotros le hemos dado lugar. La única forma de lograr la victoria está en Cristo, y que Él more efectivamente en nuestro interior. Y para eso necesitamos una fuerte y permanente dieta espiritual por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, para que Cristo crezca y se multiplique en nuestro interior. Debe crecer con fuerza, con todo poder, de tal manera que con la presencia viva de Cristo en nuestro corazón podamos resistir los implacables e incesantes ataques del diablo, que por todas las formas que le son posibles, lucha férreamente, provocándonos y tentándonos con el fin de debilitar nuestra fe y alejarnos del Señor. ¿Y cuántas veces ha logrado esto? En estos tiempos de un extremado relajamiento de toda norma moral, el descontrolado libertinaje de las más bajas pasiones, la maldad que crece cada día más rápidamente, es cuando los cristianos debemos presentar con valerosa decisión al mundo trastornado por el diablo que hay otra opción de vida, y no solo una más, sino la única y la mejor de todas, la opción de vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. No podemos ser hijos de luz viviendo en la semioscuridad, menos en la completa oscuridad. Debemos honrar el nombre de Cristo y no avergonzarlo, presentando una pobre imagen de Él a través de nuestro pobre testimonio. En medio del fragor de una batalla, Alejandro el Grande, el conquistador tan reconocido en la historia, se topó con uno de sus soldados, que tirado en el suelo temblaba de miedo ante el ejército enemigo que se acercaba. Alejandro lo vio y le preguntó su nombre. Y se notó claramente cómo se endureció el rostro de Alejandro cuando el temeroso soldado le dijo que se llamaba Alejandro. Lo último que ese soldado escuchó fue la furibunda voz del general, quien le dijo: sal a la batalla, enfréntate al enemigo
o cámbiate de nombre. ¿Te consideras un cristiano? ¿Un verdadero cristiano? Sal a la batalla contra las terribles fuerzas de Satanás. Marca la diferencia a tu alrededor. ¿O sabes qué? Cámbiate de nombre para no provocar que el nombre de Cristo sea ofendido. Oremos intensamente porque Cristo crezca con poder en nuestros corazones y prevalezca firme contra toda oposición. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Que Dios te bendiga. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.